Ariel Osatinsky, precandidato a diputado nacional por Frente de Izquierda Unida, Partido Obrero, que está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias, Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Es así, ¿no? La gente por allí forma una imagen de uno que quizás no lo conoce, y está bueno que sepan un poquito más, ¿no? Así es, bueno, vamos a poder hablar con toda la audiencia de Radio Nacional, a la cual también le mando un saludo, poder, digamos, ir mostrando, bueno, un poco quién es uno, además de lo que el rol político, sí, y muchas veces, sobre todo también vinculado al tema de la universidad y los conflictos que hay. Sí. Bueno, uno tiene, digamos, una trayectoria laboral, como bien decía acá Florencia, me dice... yo pensaba que era filosofía y letra, y en realidad soy como medio un infiltrado, porque en realidad yo estudié economía. Economía. Sí, como soy licenciado en economía. Bien, además cursé historia varios años. Ajá, sí. Porque me parece que son dos disciplinas que están se complementan, digamos, tienen mucho que ver. En particular me gusta mucho la historia económica. Y además hice un doctorado en ciencias sociales. Es decir, que me recibí como licenciado en economía, empecé con la docencia, tuve varios años en docencia secundaria, terciaria, junto, digamos, a lo que es el cargo que tengo en la universidad, y ya después me dediqué más al tema de la docencia, en particular de la Universidad de Filosofía y Letras, y empecé también con una carrera de investigación, con becas, y actualmente soy, digamos, investigador del CONICET. Y bueno, siempre investigando y vinculado a lo que son los temas de investigación mío, la pobreza, las transformaciones económicas, los problemas de empleo, en particular en Tucumán y en el noroeste argentino. Ya vamos a hablar de eso, que me gustaría conocer la visión de una persona que conoce el tema, más allá de la opinión y demás, pero que estudió eso, porque no hay muchas personas que lo hagan y que podamos charlar nosotros acá y preguntar justamente profesionalmente cómo es el tema. ¿Sí, exacto, y antes de salir al aire hablábamos un poco de este tema que ha estado en agenda en los últimos días y tiene que ver con el Gymnasium de la UNT, el voto por sí va a ser mixto o no va a ser mixto, y creo que las discusiones también tienen que ir por el lado de educación pública, educación privada, o por dónde vamos construyendo desde la educación. En su caso en particular, bueno, sabemos que es docente y también exalumno, además de investigador, de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Qué es para usted la educación pública, entonces? Mire usted. Bueno, mira, no sabíamos. ¿Qué podemos decir de la educación pública? ¿Del ayer, del hoy y, por supuesto, de lo que se espera de la misma? No, creo que la educación pública viene siendo golpeada hace muchas décadas. Vos tenés que tener presente que las escuelas primarias, por ejemplo, la dictadura genocida de Videla y compañía, las pasó al ámbito de las provincias. Al estar las provincias más quebradas presupuestariamente, se hizo mucho más difícil sostenerlas. Luego Menem pasó lo que es el nivel secundario, había creado eso del EGB1, EGB2, EGB3 y los polimodal, que había destruido lo que era el secundario tradicional. Y en ese sentido, bueno, a partir después del 2003, el periodo también me parece que el ahogo presupuestario tuvo continuidad. Por ejemplo, en el caso de la universidad, la Ley de Educación Superior, que es una ley que se aprobó en el menemismo en el año 95, hasta el día de hoy es la que rige en el conjunto, digamos, de el nivel superior. Y lo que yo quiero, digamos, que se entienda con respecto a la problemática de la educación pública es que, pienso yo, el negocio de la educación privada, porque cuando avanza la privatización es un negocio. Hoy hay, por ejemplo, en Tucumán 4 universidades, 2 son privadas y 2 son públicas, pero no puede avanzar el negocio de la educación privada si no es sobre la base del derrumbe de la educación pública. Y entonces cuando uno ve el ahogo presupuestario o ciertas reformas, yo considero antieducativas, como es esta ley de educación superior o este sistema nacional de reconocimiento académico que ahora pretende implementar el gobierno nacional, con el acuerdo de todos los rectores, más allá del signo político que tengan. Este sistema, que ahora va a empezar sobre todo en las carreras de ingeniería, pero luego se va extendiendo, es algo que ya existe en Europa y en Estados Unidos. Lo que pretende es desjerarquizar lo que es la formación de grado, por ejemplo, llevarla tal vez a 3 años y conocimientos básicos y generales, y muchos de los que son hoy conocimientos específicos de la formación de uno, pasarlo a lo que es el ámbito del posgrado. Uno diría, ¿por qué? Porque se fomenta el negocio del posgrado, porque el posgrado es pago, es arancelado. En un sistema, el sistema Bolonia, que en Europa es 3+2, que realmente ha fracasado, y ni te quiero decir en Estados Unidos, que ha llevado a un endeudamiento descomunal de los estudiantes porque tienen que pagar, y hace que la propia estructura, como uno diría, presupuestaria familiar entre, digamos, en colapso. Ariel, si está esa posibilidad de que puedas llegar al Congreso de la Nación, ¿por dónde irías? ¿Irías por la parte de educación, primero y principal, que vos de allí venís? ¿Y qué otras cosas más, por ejemplo? Yo creo que el tema de la triplicación del presupuesto es una necesidad, tanto en educación como en salud. Estoy recorriendo el interior de Tucumán. Uno ve, por ejemplo, candidatos como el caso de Jaldo, que se jacta de ser el representante o el referente del interior, y realmente el funcionamiento que tienen los CAPS en el interior
funcionan a veces 2 días a la semana, no tienen el personal, no tienen los medicamentos. Las escuelas, ayer estuve por ejemplo en Leales, escuelas que están por cumplir 100 años, como haciendo creo la 146, ahí en Fronterita, no tiene agua. Increíble. Otra escuela no tiene baños. Hay un colectivo que ya tiene prácticamente 60 años con el cual van los estudiantes a clases. Por supuesto que el colectivo se queda y no hay clases. Porque recorre a los estudiantes y tiene un desperfecto y se quedan en el camino. Entonces me parece que es necesario triplicar, pero sí me parece que es fundamental hoy por hoy en la Argentina impulsar una serie de leyes que tienen que ver con la defensa de los trabajadores. Me parece muy importante un salario igual a la canasta familiar. Hoy el salario mínimo es 8.800, debería ser 27.000 pesos, que es la canasta familiar. Las jubilaciones 6.400 pesos, están muy bajas. Nosotros creemos que tiene que haber un aumento de emergencia de 10.000 y garantizar el 82% móvil. ¿Y hay plata para eso, Ariel? Absolutamente, pero tenemos un gobierno que la destina al pago de la deuda externa. Fíjate que aumentó en más de 90.000 millones de dólares, y quiero decir que no solamente Macri, porque Macri es presidente, pero es minoría en el Congreso. Entonces ahí están los votos de los Massa y del justicialismo, porque acá los referentes del Frente Justicialista de Tucumán digan lo que digan, pero ellos votan a favor todas las leyes que Macri impulsa en el Congreso de la Nación. Entonces a mí me parece que el tema del salario, prohibir despidos, fíjate la cantidad de despidos que han aumentado en el último año y medio o 2 años. Lo que pasó ahora en PPH aquí en Tucumán. Lo que pasó, nuevos despidos en Tucumán, el tema de PepsiCo, otras plantas, y además repartir la hora de trabajo sin afectar el salario. Me parece que son cosas elementales, básicas, que hay que ir de emergencia, digamos, porque tiene que ver con una pobreza que hoy afecta a más de 13 millones de habitantes. Por supuesto que ya Cristina nos había dejado en más de 1 millón, y Macri, lejos de la pobreza cero, ya la está llevando prácticamente, digamos, a cerca de 15 millones. Ariel, hablaba de la posibilidad de resguardar al trabajador y, por supuesto, a su fuente de trabajo, ocupando una banca en la Cámara de Diputados. En estos últimos días ha sonado y se ha leído mucho también en los portales de noticias con respecto a una posible reforma laboral. Es más, Jorge Triaca dijo en la jornada de ayer que es inminente y necesaria una reforma laboral. ¿Qué opinión le merece? Mirá, nosotros lo venimos señalando. Creemos que después de octubre no solo la reforma laboral, sino también la reforma previsional. En cuanto a la reforma laboral, quiero alertar lo siguiente. Ya en Brasil han avanzado de un modo muy preocupante. Han fijado una serie de reformas que son de flexibilización laboral. Esto en los 90 acá en Argentina fue realmente una situación que llevó a la desocupación por las nubes, a aumentar los problemas de empleo. Pero en Brasil fijaron jornadas de 12 horas, por ejemplo. Prácticamente eliminar las indemnizaciones para despedir, digamos, de manera gratuita al trabajador. Que las convenios surjan de una relación entre la empresa y el propio trabajador individual sin el sindicato o la agremiación. Entonces son obviamente reformas o modificaciones que atentan contra las condiciones laborales, y eso es lo que está en carpeta también en la Argentina. Por eso me parece que después de octubre nosotros estamos señalando que va a haber luchas y choques que van a ser más acentuados, y en ese sentido me parece muy importante las elecciones estas, porque obviamente vamos a ver quién sale fortalecido, si es obviamente una variante que viene defendiendo incondicionalmente los intereses de los empresarios, o realmente una variante como la del Frente de Izquierda, que es la alternativa de los trabajadores, que va a fortalecer obviamente todas las luchas en curso. La reforma previsional, también escuché que el titular de la ANSES hablaba de aumentar la edad jubilatoria, hablaba del tema de justificándolo diciendo que bueno, que el jubilado se jubila pero sigue trabajando. No, el jubilado sigue trabajando porque cobra 6.400 pesos, está obligado a seguir trabajando. Y además el tema de probablemente volver a una suerte de privatización, porque uno dice, no, él decía, si sigue trabajando aporta más años, pero eso es volver a un sistema, digamos, de capitalización individual, que atenta contra lo que es la universalidad del sistema, digamos, tradicional, histórico, previsional en el país. Ariel, desde que asumió Mauricio Macri, ¿vos tenías pensado, o tenías una visión diferente? ¿Vos, por ejemplo, creías en que esto iba a cambiar, que iba a dar vuelta, o siempre tuviste la misma visión? Yo le escuchaba a Mansur que decía, bueno, yo apoyaba porque tenía esperanza que la política sea de esta manera, y hoy me doy cuenta que no es así, por eso critico. ¿Cómo fue tu visión? No, yo creo que yo nunca pensé que iba a modificar, y creo que Mansur tampoco lo pensó. Mansur atiende a los empresarios. Vos fíjate que está de gira por Brasil y se llevó al conjunto del empresariado tucumano, es decir, que está gastando prácticamente, creo, 8 millones en este viaje. Digo porque hay un centro, por ejemplo, La Costanera, de prevención de adicciones, que está esperando ahí, y mira la cantidad que están gastando en un viajecito con los empresarios a Brasil. Entonces, me parece que ni Mansur pensaba, y forma parte de Macri, de la defensa de los intereses de los empresarios, y yo pensaba, y yo sabía que Macri iba a hacer lo que está haciendo, es decir, nunca pensé que la pobreza cero iba a ser una realidad, sino que el tipo iba a aumentar realmente, presidente, la pobreza. Fíjate que él dijo no al impuesto a la ganancia, si hay más trabajadores que están pagando impuesto a la ganancia, un impuesto al salario. Y quiero alertar porque en el marco de la reforma laboral que anunciaron, pretenden bajar el piso de ganancia, es decir, que haya más trabajadores pagando impuesto al salario.
En el día de ayer han dicho que aumentó la recaudación en la Argentina. Sí. No sé si ustedes se fijaron, casi 35% aproximadamente. No sé si se fijaron cuáles son los impuestos que aumentaron. Dice, el IVA y el impuesto al salario son las fuentes principales de la recaudación impositiva. Y las retenciones, por ejemplo, no, eso aumentó un 2% solamente. Las retenciones a empresas como el caso de las mineras o los que agroexportan, que son realmente grupos económicos concentrados. En este país no paga la renta financiera, estos grupos económicos concentrados pagan muy poco y sin embargo tenemos casi 2 millones de trabajadores pagando impuesto a las ganancias. Tenemos el IVA un 21%, que realmente se saca o se lleva una enorme parte del salario de los trabajadores. Nosotros obviamente estamos en contra de los impuestos al consumo y al trabajo y al salario. Creemos que hay que gravar la renta financiera y las grandes ganancias. Si le digo Julio Devido, ¿qué me responde? Creo que es un ladrón, es un corrupto, debería estar preso, pero creemos que no es la intención del gobierno nacional, porque el año pasado, en el 2016, hubo un juez en el marco de la investigación de la masacre de Once que reclamó el desafuero en función de un allanamiento que se estaba planteando de realizarle al ladrón de Devido, y quiero decir que en el Congreso no está solamente Devido, porque lo tenemos sentado a Menem con 2 condenas, y además están los bolsos de José López, y además tenemos también en el Congreso a José Alperovich, es decir, que hay varios Devido ahí dando vuelta. Pero quiero alertar sobre esto porque el año pasado, cuando el juez pidió, es decir, la justicia lo solicitó, el Frente de Izquierda dijo, vamos por el desafuero y cambiemos. Y el kirchnerismo nos dijeron que no era el momento, porque tenían que hacer aprobar una serie de leyes y en función de eso había un acuerdo para ese tema taparlo. Lo que se intentó ahora, que la diputada Carrió pretendió ir sobre esto, ella planteaba declararlo inmoral, pero lo que Carrió quiere es que Devido salga del Congreso y vaya a la casa, no que vaya a la cárcel. ¿Por qué no se suma, digamos, a que realmente los jueces actúen? Devido tiene no sé qué cantidad de procesamientos, 50 causas, no sé, una cantidad de números ya que uno pierde el conteo. ¿Cómo puede ser que en esta Argentina no haya un juez que realmente diga, reclamo y solicito el desafuero porque se lo puede investigar, indagar y procesar? Y no lo hacen. Ustedes se preguntan por qué no lo hace, porque Devido lo dijo. Obviamente dice, yo soy un ladrón, pero conmigo están todos. Porque yo le di la obra pública también al primo de Macri, Calcaterra, y también está el cuñado de Macri, no nos olvidemos. Entonces, un gobierno como el de Macri o Carrió, que está involucrado con los Panama Papers, con ese obsceno blanqueo de capitales de 110.000 millones de dólares, cuya fuente nadie conoce, puede ser dinero que viene de la prostitución, por ejemplo, de la red de trata, se blanqueó todo. ¿Un gobierno como este pretende realmente? No. El Frente de la Izquierda es quien genuinamente lucha contra la impunidad, y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que Devido y todos estos corruptos vayan una vez por preso. Y en Tucumán, obviamente, incondicionalmente apoyando la lucha de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, que en Tucumán lucha contra la impunidad de los gobiernos de Alperovich, de Mansur. Pero vos fíjate que estos familiares peregrinan día tras día en la justicia y tienen que soportar funcionarios judiciales, la policía que pone trabas, que traba las cosas. La causa, la lucha por que aparezca con vida de Diana Garnica. No, se perdieron sobres, pruebas esenciales. Diana, la tenés a Milagros Avellaneda también. Y es decir, lo que yo te quiero decir es lo siguiente: en estos casos de impunidad siempre están entrelazados con las instituciones del Estado. Cuando uno ve la policía, la justicia, el poder legislativo y ejecutivo, bueno. Mañana viene la ministra de Seguridad de la provincia de Tucumán, Patricia Bullrich, va a estar con familiares, víctimas. ¿Cómo estás viendo la seguridad en el país? No, yo creo que bajo ningún punto de vista hay ningún tipo de avance en ese sentido. Me parece, digamos, que Patricia Bullrich es como que representa lo que sería una variante, como uno diría, de atentar contra las libertades democráticas. Vos fíjate que en un momento trató de hacer una suerte de protocolo, y muchas veces cuando uno ve algún tipo de protestas o reclamos, es porque estos sectores nos vemos obligados muchas veces a no encontrar respuestas satisfactorias mediante, digamos, pedidos de notas formales a llevar adelante esto. Pero uno ve que Patricia Bullrich y compañía, lejos de eso, lo que están tratando de hacer, obviamente, es reinsertar las fuerzas, digamos, de represión. Vos fíjate lo que ha sido, digamos, el fallo de la Corte del 2x1 que benefició a los genocidas. Bueno, realmente aberrante. Y salió, digamos, masivamente la población a protestar y a decirles que no. Pero creo que en ese sentido no solamente está Patricia Bullrich, sino también el gobierno anterior, porque Milani, ¿cuántos años estuvo al frente del ejército, un genocida como Milani? Ariel, ¿en qué momento te desenchufás vos? ¿En qué momento dejás de ser lo que...? No sé si lo hace, digo. Por supuesto. Me doy tiempo. Porque si no uno explota, ¿no? No sé si te vas por el tema de la gimnasia, lectura, ves teles, películas...
Trato de correr un poco. Ajá. Por supuesto que a veces no se puede como uno quisiera por la cantidad de actividades que uno lleva. Me encanta la música. Te vimos corriendo en siempre que puedo. Sí. ¿Ah? En protestas te vimos corriendo. Ahí sí, hay que ir corriendo siempre porque sí. No, pero me gusta mucho. Y sobre todo, digamos, paso mucho tiempo, digamos, con mis hijos, con mi compañera Alejandra, la vida en familia, digamos, en las plazas, en los parques, jugando. Tengo 2 hijos, Camilo, que tiene 1 año y medio, Violeta 5 años, ya va para los 6, y bueno, con ellos paso mucho tiempo jugando, todo lo que puedo, es decir, todo lo que puedo y lo que me da, digamos, la actividad laboral, la actividad, digamos, política, con las pausas que uno hace, en los tiempos que uno tiene, o en la casa cuando uno pasa el tiempo ahí, bueno, permanentemente con ellos jugando y divirtiéndose. ¿Y dónde te criaste vos? ¿En qué barrio? En Córdoba y Salta y en el pleno centro. ¿Naciste aquí en Tucumán? No vivo ahí ahora, pero sí, nací en Tucumán. Generalmente, prácticamente estuve toda mi vida por esas zonas. Buenísimo. ¿Estás acompañado por quién? ¿A quién Me acompañan en la lista porque el Frente de Izquierda es una fuerza claramente en ascenso conformada por 3 partidos. El Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista. Junto a mí está Alejandra Regues, compañera del PTS, está Raquel Gracino, que es compañera del PO, Juan Luis Vélez del PTS, primer suplente de Cristian Luna de Izquierda Socialista, Alejandra del Castillo del Partido Obrero y de Primera Trabajadoras, y Carlos Melián también del PTS. Somos las 3 fuerzas que hemos puesto referentes, que quiero señalar esto que es importante, es decir, nosotros no es que cada 2 o 4 años aparecemos, sino que nosotros cotidianamente participamos y estamos activamente apoyando las diversas causas, reclamos e impulsando las demandas. En ese sentido es como concebimos estas elecciones, pero creo que es muy importante porque estas luchas tienen que ser fortalecidas y más Frente de Izquierda en el Congreso es la perspectiva obviamente que va a posibilitar eso. Bueno, Ariel, gracias por venir, por cada vez que te llamamos, siempre está presente, así que un gusto haber charlado con vos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ariel Osatinski con nosotros en la mañana del equipo nacional.